ayer hablábamos con los ministros, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y ellos dijeron al aire que ellos están listos, porque yo pregunté la posibilidad de que por ahí las elecciones estén en riesgo si es que llegaran si llegara a haber algún imprevisto con esta licitación donde ha quedado ya una sola empresa corriendo la carrera para ser adjudicada para la licitación y compra. En la licitación y compra de 28.000 máquinas para votación por valor de aproximado a unos 93 millones de dólares. Y ellos decían, no está en riesgo nada. Es más, nosotros estamos listos inclusive para hacer las elecciones en dos de los municipios más importantes de Paraguay, que son Asunción y Ciudad del Este, en caso de que así se decida. Esto me lleva a pensar que ustedes están con plan A, con plan B, ante cualquier eventualidad por si se decida votar en Asunción y en Ciudad del Este, don Cristian. Mabel, te comento, le estuve escuchando a Mingo recién, que estaba hablando con ustedes, y quiero tomar un poquito de sus palabras y referirme en términos meteorológicos. Hay probabilidad de elecciones. Por tal motivo, tenemos que estar preparados. En ese sentido, así como los Boy Scouts, siempre estamos listos nosotros para hacer elecciones. Esta no va a ser la excepción. Tenemos probabilidad, como te dije, ¿verdad?, de que se produzca la destitución, no sé si de los dos o de uno, o si ambos renuncian, que es lo que va a cambiar totalmente el panorama. No obstante ello, en caso que se produzca la destitución por la Cámara de Diputados, así como lo establece el artículo 165 de la Constitución Nacional, que es reglamentado por el artículo 154 del Código Electoral, vamos a convocar y hacer elecciones. Eso sí, aclaro que va a ser un cronograma bastante ajustado por imperio mismo de la ley, que es la que establece los plazos. Y nos dice que una vez que nos comuniquen la destitución, tenemos 10 días para hacer la convocatoria. A partir de la convocatoria tenemos 40 días para hacer las elecciones internas y 40 días después de las elecciones internas tenemos que hacer las elecciones municipales. Ese es el panorama, Mabel. Y pregunto, don Cristian, perdón si me dijiste y no presté atención a esa parte. Asunción y Ciudad del Este podrían ir a elecciones simultáneas el mismo día y ustedes están en condiciones de hacerlas. Sí, por supuesto. Son dos ciudades, dos de las ciudades más grandes del país. Asunción tiene 450.000 electores más o menos y Ciudad del Este está por el orden de 240.000 electores. Entonces estamos hablando de un universo entre estas dos ciudades de 700.000 electores en caso de ir a elecciones. Y la pregunta, en ambas ciudades obviamente la votación con urnas electrónicas. No precisamente, Mabel, la verdad, la idea original era probar ya las máquinas, o sea, implementar las máquinas en esas elecciones. No obstante, las máquinas nuevas que se van a comprar. Exacto, pero así como viene de la mano, corremos el riesgo de que no lleguen a tiempo, porque hay unas tareas preparatorias previas que debemos de cumplir para utilizar las máquinas de votación. No es solamente que llega y ya podemos distribuir, sino que tenemos que elaborar el software de la votación, tenemos que dar un tiempo para la auditoría de las máquinas, de las pantallas de votación. Entonces es muy difícil que alcancemos, si es que se producen las elecciones, se da la destitución y tenemos que hacer elecciones de utilizar esas máquinas. No obstante ello, la ley la 6318 del año 2019 que establece el desbloqueo de listas y la implementación de tecnología para la votación y el escrutinio, obliga solamente para los casos de elecciones, la utilización de máquinas de votación solamente para el caso de elecciones a cargos plurinominales, o sea, pluripersonales. Es decir, Senado, diputado, Junta Municipal. No así para los cargos unipersonales, como es el caso del intendente. En pocas palabras y en resumen, te digo, Mabel, podemos hacer sin ningún problema con boletines de papel, o sea, los físicos, los tradicionales. O sea que, don Cristian, pregunta seria, entre las probabilidades, ya que estamos hablando en lenguaje de probabilidades,
hay más probabilidad de que nos vayamos a las papeletas en Asunción y en Ciudad del Este en caso que se decida, por decisiones que tomen las instancias correspondientes y que se decida ir a elecciones en Asunción y en Ciudad del Este, hay altas probabilidades de ir a votaciones con papeletas. Es así, al igual de como hicimos en las elecciones del gobernador del Guairá. Como recordarás que te enojaste tanto conmigo porque habíamos marcado como fecha el 1 de enero, ¿recordás, Mabel? Me enojo con tanta gente que ya no recuerdo con quiénes me enojo. Bueno, te recuerdo que te enojaste conmigo, ¿verdad? Como con muchos otros, don Cristian. Habíamos marcado el 1 de enero porque es donde caía, ¿verdad? Lastimosamente por el plazo sí, reducido que de la ley. quisiste hacer al día siguiente de Año Nuevo. Nuevo, querías hacer tus elecciones, ya me vuelvo a enojar si me acuerdo, ¿verdad? Te aviso bien. Bueno, y en ese entonces, en esa oportunidad hicimos con papeletas, ¿verdad? Okay. Las tradicionales. Entonces, no existe ningún inconveniente en realizar estas elecciones, o sea, las elecciones, en el caso que se den, con papeletas. Y le pregunto, acá me está diciendo algo, alguien que entiende. Van a ser candidaturas unipersonales y como es solamente intendente, a ver, vamos a suponer Ciudad del Este, se va a presentar el candidato A, B, C, D, E, no sé, 5 candidatos o 10 candidatos. No sé, no creo ni que se supere esa cifra, pero no van a haber candidatos a concejales y cosas por el estilo. Entonces puede ser un poco más fácil la votación. Exacto, así mismo, ¿verdad? Así mismo como lo decís, va a ser, ¿verdad? Pero esto también, don Cristian, obliga a todos los partidos, movimientos políticos, a todos, a tener mesas con veedores, porque al no estar la maquinola, digo, hermano querido, vas a tener que vigilar tu voto. Por supuesto, también en las internas, porque hay que recordar que tenemos que hacer internas también para estas elecciones. Y esas internas es altamente probable que se hagan también con papeleta. Sí, por supuesto, con más razón. Claro. ¿Cuáles son las fechas que ustedes estiman que podríamos estar de elecciones en caso de que se decida ir a elecciones en Ciudad del Este y en Asunción? Bueno, vamos a ensayar una proyección, Mabel. Sí, y vamos a seguir hablando de probabilidades. Sí, ustedes no tienen nada asentado. Vamos a jugar con los tiempos que están dando los políticos. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a suponer que se termine en un mes más el tema de la intervención, ¿puede ser? Finales de agosto. Sí. Finales de agosto. Bueno, entonces después eso tiene que ir para su tratamiento a la Cámara de Diputados. Vamos a suponer que lleve 15 días. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Sí. Estamos bien. Bueno, sería entonces, a ver, mediados de septiembre se resuelve la destitución, se nos comunica, a partir de ahí nosotros tenemos 10 días para convocar, eso nos llevaría a finales de septiembre y después de la convocatoria tenemos que marcar la fecha de las elecciones municipales en 80 días. Serían 2 meses y pico, nos llevaría ya septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y 40 días antes tendríamos que hacer las elecciones internas. ¿Eso sería cuándo entonces? En diciembre sería... Diciembre las municipales, ¿verdad? Y 40 días antes, o sea, octubre, finales de octubre, ¿verdad? Más o menos tendría que ser las municipales. Pero todo esto varía, todo va a depender de cuándo se nos comunica la resolución de destitución de los intendentes, en caso que se produzca. Sí, estamos hablando de probabilidades, no estamos diciendo que esto no significa que ya se decidió sacarle a uno, sacarle al otro, lo que sea. Estamos hablando, en caso de que pase la situación A, tenemos el plan B. Eso estamos hablando y vamos a dejarlo bien en claro para que no salga ya alguien a decir, ahí ya están preparando elecciones y todavía no terminó la intervención. Exacto, totalmente. También hay que tener en cuenta que existe la otra posibilidad, para que es la renuncia.
Si es que alguno de los intendentes decide renunciar antes de la resolución de destitución por la Cámara de Diputados, entonces dejamos de lado todo el proceso eleccionario y la elección del intendente que va a completar el mandato, ¿verdad?, se va a hacer entre los miembros de la Junta Municipal. Don Cristian, te están haciendo varias preguntas la gente. La primera, ¿qué partidos van a tener condiciones legales para ser autoridades de mesa? Sí, bueno, en este caso tenemos actualmente el Partido Colorado, el Partido Liberal y como tercera fuerza el Partido Cruzada Nacional. Ok, son los 3 partidos que van a poder poner autoridad en la mesa. ¿Ningún otro movimiento o partido político? No, el artículo 177 del Código Electoral establece la designación inicial, por llamar de cierta manera, que tienen derecho a presentar candidatos a miembros de mesa aquellos partidos con mayor representación parlamentaria. Bueno, ahí te dicen los 3 partidos. Si alguno de ellos no puede, algún otro partido que haya presentado candidatos. ¿Se entiende? Sí, y alguna alianza, si surge alguna alianza y está alguno de los en esa alianza está alguno de los partidos que puede tener representación legal, ¿valida el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Y no, Mabel. Por ejemplo, se forma la alianza Iván Leguizamón y dentro de la alianza Iván Leguizamón está el Partido Colorado que tiene autoridad para presentar representaciones legales, disculpen la redundancia, no le autorizan a la alianza. Históricamente son partidos y concertaciones. La diferencia que hay... ¿Y si se arma concertación? Bueno, pero la concertación, no, si vos armas una nueva concertación, va a ser una nueva figura política y no va a tener representación parlamentaria. Ok. ¿Se entiende? La otra consulta, en el caso de estas 2 ciudades, ya que estamos hablando del caso de que se dé esta probabilidad, de que se vaya a elecciones en Asunción y en Ciudad del Este, Óscar Rodríguez, Nenecho, y Miguel Prieto, ¿pueden volver a candidatarse? Bueno, esa va a ser una decisión personal de estos señores, ¿verdad? No, yo entiendo. Lo que quiero saber es si legalmente están habilitados para postularse si quisieran. Personalmente considero que en el caso de Óscar Rodríguez, sí, está habilitado. ¿Por qué? Porque él fue electo una sola vez, o sea, este es su primer periodo. El periodo anterior, él completó el mandato, él había sido electo en el periodo 2015-2020, había sido electo concejal municipal. Y con la renuncia del señor Mario Ferreiro, él asumió la intendencia. En ese entonces todavía no teníamos la modificación del artículo 53 de la orgánica municipal, que dice actualmente que el concejal que es designado por sus pares para completar el mandato de la intendencia va a ser considerado como un periodo a los efectos de la reelección. Esa ley salió en el 2020, pero como Nenecho asumió en el 2019, entonces, y la ley no tiene efecto retroactivo, no le afecta a esa ley. Su primer periodo comienza en el 2021 al 2025 primero y después por la extensión del mandato al 2026. En el caso, ¿se entendió eso, Mabel? Sí. En el caso, ¿qué iba a decir, don Cristian? Bueno, en el caso de Ciudad del Este, ahí tenemos 2 cuestiones para debatir. Primero, el artículo 165 habla de que se debe convocar elecciones para reemplazar al intendente que ha sido destituido. Lo que venimos diciendo y repitiendo, no sé si yo me puedo reemplazar a mí mismo, ¿verdad? Esa es la primera sí. Pregunta. Y como segundo cuestionamiento, que ya es de marco legal, tenemos que tener en cuenta que, el señor Prieto asumió en el año 2019, luego de que la señora Sandra Magleo haya sido destituida por la Cámara de Diputados. Entonces, en ese 2019 se convocó a elecciones y él resultó electo. Posteriormente, ese es su primer mandato. Posteriormente, en el 2021, se volvió a candidatar y volvió a ser electo, que es el cargo que tiene hasta la fecha, 2 veces electo.
el artículo 257 del Código Electoral dice, para el caso de la reelección de los intendentes, que pueden ser reelectos por una sola vez de manera consecutiva o alternada. Entonces hay que analizar también ese artículo. La pregunta también acá que te están haciendo es si como resultado de la intervención, hasta donde supieras, pueden quedar, no sé, algún movimiento de la fiscalía o lo que sea, ¿en qué casos le conculcan los derechos políticos del intendente, del señor Óscar Rodríguez Nenecho? La respuesta está en el artículo 197 de la Constitución Nacional, el cual dice que la inhabilidad para candidatarse solamente se da en el caso de condena, de que recaiga condena firme y ejecutoriada. Ok, o sea que él no puede perder sus derechos políticos así como están las cosas hoy. Aunque la intervención termine encontrando los responsables de algún desmanejo dentro de la municipalidad, el señor Óscar Rodríguez Nenecho puede volver a candidatarse en las próximas elecciones que se van a hacer para ver quién lo va a reemplazar a él, si puede ser él mismo. Pero en Ciudad del Este, Miguel Prieto no puede volver más a candidatarse porque ya ha tenido 2 periodos. Es muy buena interpretación. No, ¿cómo que interpretación? Es la realidad, no, es que yo estoy interpretando, es lo que vos estás diciendo. Yo estaba recitando, Mabel, los artículos de la ley. Y bueno, y yo me estoy refiriendo a lo que acaba de recitar, no es que estoy interpretando, ¿verdad? Me parece muy bien. Bueno, no, a mí me queda muy clara la situación. Iván, ¿vos No, querés? yo le iba a preguntar, ¿qué tal, director? Disculpe la ignorancia en este sentido entonces, pero usted habló de que a partir de esta modificación de la norma, ya un intendente puede ser reelecto una sola vez. Esto ya aplica porque hay muchísimas municipalidades que tienen intendentes de hace 4 o 5 periodos, por ejemplo. ¿Eso ya rige ahora para todos entonces o solamente para Prieto se aplica? Esa modificación del artículo 257 del Código Electoral ya data del 2014. O sea, del periodo 2015-2020, que después se extendió hasta el 2021, a partir de ahí rige. O sea que ningún intendente puede ir más de 2 periodos. Exacto. O sea, pueden ser reelectos exclusivamente por una sola vez, de manera consecutiva o alternada. Porque ahora mismo hay varios intendentes que están por su segundo periodo. Algunos tercero, cuarto, quinto incluso. Entonces habría que ver, ¿verdad? Habría que ver en los periodos en los cuales fueron electos y la vigencia de las leyes, por sobre todo. Ajá. Ahora, buen día, don Cristian. Una consulta rápida nada más, ¿verdad? Estuvimos hablando de hipotéticos casos de elecciones. Se tienen que hacer los días domingos y el mismo día, ambos. Sí, bueno, imagino y esperemos, ¿verdad?, de que la decisión sea tomada en forma conjunta para ambos municipios, en el caso de que se decida la destitución de ambos, porque los plazos tienen que ir corriendo a partir de la notificación de la destitución. Entonces, vamos a tener cierto desfasaje en el cronograma electoral en materia de fechas, si es que se decide la destitución de ambos y nos notifican primero uno y 15 o 20 días después nos llegan a notificar el otro. Claro. Entonces tendríamos que hacer 2 convocatorias y 2 cronogramas electorales, ¿verdad? Por la diferencia de tiempo, porque esto está contado en días, según lo que establece la ley. Ok. O sea que podríamos tener la situación en la cual Nenecho pueda sucederle a Nenecho. Bueno, ahí tendríamos que ver, Mabel, si él mismo se puede reemplazar. Yo creo que no. O sea, pero es una interpretación. O sea, yo coincido con la postura de Cristian, porque la pregunta es, vos fuiste destituido. Y pero vos si no están conculcados tus derechos políticos. Sí, pero por ese periodo creo que en el hecho no se puede candidatar. Para completar ese periodo, porque ya fuiste destituido. Como si a él le destituyen, él otra vez se va. Él sí se puede presentar después. ¿Quién puede saber esa respuesta, don Cristian? Y bueno, eso va a quedar después en manos de los jueces electorales, quienes son los que van a tener que inscribir las candidaturas y ante ellos se van a tener que presentar las impugnaciones correspondientes. Lindo Mbaipur se va a armar si Nenecho decidiera presentarse a la elección. Ya mira, te quiero ver, Catalina,
porque les va a poner en un aprieto a todo el sistema jurídico, legal de ordenamiento electoral. Y mira, te pregunto algo, Mabel, y ahí a los compañeros. Si vos tenés la posibilidad de presentarte para un nuevo periodo de 5 años, te dan para elegir, o para completar tu propio mandato, que a lo mejor va a ser 1 año, ¿qué tomarías? ¿Tomarías el periodo largo o el periodo corto? Porque acordate que si él se presenta y gana este periodo corto, en el hipotético caso que se le habilite, ya va a ser considerado un segundo mandato. Y ahí terminó la posibilidad de que él pueda volver a ser intendente. De lo contrario, puede asumir otra persona ahora para completar este mandato hasta el próximo año, hasta noviembre del próximo año, que es cuando van a asumir las nuevas autoridades, ¿verdad? Y ahí va a tener otra vez 5 años como intendente municipal. O sea que son varias conjeturas, varias hipótesis que hay que ir viendo con el marco legal y constitucional. Bueno, le agradecemos muchísimo por el tiempo que nos ha dado don Cristian. A mí me ayudó a entender muchísimo para prepararnos también nosotros periodísticamente de cuáles pueden ser los posibles escenarios. Estamos hablando de dos de las ciudades más importantes de la República del Paraguay que podrían ir a elecciones para elegir intendentes. Estamos hablando de un grupo electoral de casi 800.000 votantes aproximadamente, así que podrían ir a votación con papeleta, probablemente, si es que no llegaran las máquinas a tiempo, las que se van a comprar fruto de esta licitación que está llegando a su fin. Un abrazo, don Cristian. A las órdenes cuando guste, un gran saludo. A usted también. Cristian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Tendríamos elecciones en diciembre para reemplazar intendentes en Asunción y en Ciudad del Este. Ciudad del Este, sí. A Miguel Prieto no se le permitiría volver a candidatarse porque ya ha cumplido 2 periodos. Claro. Nenecho Rodríguez no está inserto en esas generales de la ley, pero hay que ver cómo quedan sus derechos políticos después de esta intervención. Lo cual le va a poner en un aprieto a sus correligionarios que están queriendo sentarse en su silla en la municipalidad y que están preparando toda la artillería para volver. Podemos tener también la certeza de que estas elecciones se van a hacer casi seguros con papeleta. Es muy difícil que las máquinas lleguen a tiempo para estas elecciones. ¿Y cuál es la fecha estimada, Pablito? Para diciembre. No tenemos fecha exacta. No hay, porque todo depende de lo que decida la Cámara de Diputados. Está en manos de la Cámara de Diputados. Y atención lo que acaba de decir. Tanto en Asunción como en Ciudad del Este, solamente 3 fuerzas políticas van a poder presentar representantes legales. Partido Colorado. En la mesa. En la mesa. Partido Colorado, Partido Liberal y Cruzada Nacional. Sí.